que es esto de la CELAC, ¿verdad? Mucha gente en Puerto Rico desconoce sobre la naturaleza. No. Ahora se oye, sí. Bueno, mire, vamos a comenzar por decir que la CELAC es una organización compuesta por los jefes de Estado, los presidentes, primeros ministros de todos los países de la América Latina y el Caribe. Es la primera vez que se constituye una organización de esta naturaleza y esta es su segunda cumbre. Allí en La Habana estuvieron reunidos más de 30 presidentes y jefes de Estado de toda nuestra América. Por lo tanto, es la primera vez que la América Latina y el Caribe hablan como bloque, en conjunto. Las decisiones de esa organización son tomadas por consenso. Es decir, que lo que se dice y decide allí, lo que se decide en su declaración final, es firmado, aprobado por todos los países de la América Latina y el Caribe. Siendo esto así, la voz de la CELAC, la declaración de la CELAC tiene un enorme peso a nivel internacional. Y esto incluye, por supuesto, a todo el mundo, a todas las organizaciones internacionales, a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a África, a la América Latina. En el mundo internacional, lo que se dice a nombre de un grupo, de un bloque, es de muchísima más importancia que lo que puede decir un país en particular. De ahí la enorme importancia de esta declaración de la CELAC y en el caso específico de Puerto Rico, la declaración de la CELAC con respecto a Puerto Rico. Los párrafos 38, 39 y 40 de la declaración de la CELAC, suscrita por los presidentes de toda la América Latina y el Caribe, se refieren específicamente a Puerto Rico. Ahí no solamente se reafirma como prioritario en la agenda de la CELAC el caso colonial de Puerto Rico, sino que, y esto es lo fundamental, se constituye una comisión compuesta por 4 países que incluyen la presidencia entrante, que es el presidente de Costa Rica, la saliente, que es el de Cuba, y los presidentes o primeros ministros de Ecuador y Trinidad-Tobago, con la encomienda específica de impulsar, tanto en la ONU como en los foros internacionales pertinentes, la descolonización e independencia de Puerto Rico. Repito, y esto es importante, de ahora en adelante, la América Latina como bloque impulsará la descolonización de nuestra patria. Esto nunca había ocurrido en la historia y por lo tanto constituye un paso fundamental en el proceso de nuestra descolonización. Mucho se ha tenido que trabajar para este logro. Independentistas de diversas organizaciones políticas, en el caso específico del Partido Independentista me refiero al hecho de que el compañero Juan Dalmao y el compañero Fernando Martín están todavía en La Habana y estarán a la disposición de los periodistas tan pronto llegan mañana por la noche. Merecen el reconocimiento por este logro que tantos años y décadas ha tomado
por fruto de los esfuerzos, vuelvo a repetirle, de las diversas organizaciones y personalidades independentistas que han participado en este proceso. Quiero hacer hincapié también en que esta declaración de la CELAC viene en un momento sumamente oportuno, porque es el momento en que se empiezan a discutir en esta fase del proceso, pero con relevancia particular, la resolución del caso colonial de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico. Está pendiente ante una comisión conjunta de la legislatura sobre estatus, la discusión de una asamblea de estatus. Los trabajos de esa comisión deben comenzar de inmediato, junto a los esfuerzos internacionales que ya han rendido fruto. Esos trabajos, esperamos nosotros, deben culminar en una asamblea de estatus y conjuntamente esa presión internacional ya lograda, junto al interés en círculos importantes de poder en Estados Unidos y a la expresión de nuestro pueblo, presionarán a los Estados Unidos para que cumpla con su obligación descolonizadora. Es decir, el momento es sumamente importante, el triunfo a nivel internacional ha sido extraordinario y esperamos que se aproveche plenamente la oportunidad aquí en Puerto Rico para que Estados Unidos cumpla con su obligación descolonizadora. Esto es tan importante que no puede exagerarse su importancia. Por sí mismo, la importancia es clara. Estoy a la disposición de ustedes para contestar cualquier pregunta que tengan a bien hacer en este momento sobre lo que acabo de decir o cualquier asunto relacionado. De más está decirle que yo estoy jubiloso, satisfecho y muy optimista en cuanto a la futura descolonización de nuestra patria. Así mismo. Lo que sucede es que la ONU se mueve cuando los bloques hacen presión. Eso es lo que hace diferente esto. No es que uno u otro país en el Comité de Descolonización, como ha pasado en el pasado, presionen para que los estados, para que las Naciones Unidas tomen jurisdicción e impulsen, ya han tomado jurisdicción, pero impulsen el proceso. Lo importante aquí es que es todos juntos, y eso es lo que pone presión en la ONU, pero vuelvo a repetir, no solamente en la ONU, sobre los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos le tienen que responder a la América Latina y al Caribe en pleno. No es solamente en el Comité de Descolonización o en la Asamblea General, sino mediante el esfuerzo y la presión sobre Estados Unidos. ¿Ese comité o esa comisión integrada por estos países tiene una agenda específica de acción en un tiempo determinado? Eso obviamente, el calendario específico, ellos, y por recomendación de nosotros también, lo determinarán, pero obviamente estamos hablando de meses, semanas, durante el próximo año. Las gestiones pertinentes a nivel internacional. Algunas de esas gestiones serán públicas, como será, por ejemplo, acudir al Comité de Descolonización de la ONU. Algunas gestiones serán privadas. Es más, muchas veces las más significativas y más importantes son las que se hacen de cancillería a cancillería. Cuando un canciller, es decir, un secretario de Relaciones Internacionales de la América Latina o el Caribe, o el presidente se reúne con su contraparte norteamericano, no trasciende todo lo que se discute en la reunión, pero uno de los puntos a que vienen comprometidos los países latinoamericanos es a impulsar la descolonización de Puerto Rico. O sea que lo que se ve por encima de las aguas es solo parte de la importancia de esto. Cuando usted dice que esto es tan importante que no se debe exagerar en la importancia. Así mismo. Fíjate que por sí mismo es tan importante que no es necesario exagerar, es lo que quiero decir. ¿Pero ya hay gente exagerando en la importancia de esto o llevando No,
No, que si quiere decir que es exageradamente importante, así mismo es. Es una forma retórica de recalcar la importancia. Así es. Eso acelera. Bueno, lo de Petrocaribe es un asunto aparte, ¿bien? Eso no es de Estado a Estado. Por ejemplo, hay ciudades, regiones, en diversos países de la América Latina y el Caribe, que tienen arreglos con Petrocaribe. Eso no es respecto a los estados. Estos son los estados. A CELAC. Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta específicamente, pero obviamente el asunto del estatus de Puerto Rico tiene una relación directa con todos los problemas económicos de Puerto Rico, respecto a inversiones, respecto a comercio, respecto al precio del petróleo, respecto a varios asuntos. Y en ese sentido, pues, ¿qué efecto va a tener en lo que está sucediendo este momento económicamente en Puerto Rico? Tendrá el efecto que tenga cuando Puerto Rico resuelva su asunto del estatus. Porque sin resolver el problema del estatus de Puerto Rico no se puede bregar con esos asuntos. Compañero. Sí, buenos días. Hemos visto cómo se ha trabajado en esta instancia con CELAC y cómo se ha trabajado en otras oportunidades en las Naciones Unidas para llevar una sola voz del movimiento de liberación nacional de Puerto Rico, el independentismo en general, a alcanzar objetivos internacionales. En ese sentido, esas conversaciones, ese diálogo amigable entre el independentismo en general en Puerto Rico, ¿se traducirá a la realidad nacional? Yo creo que lo que demuestra este proceso es que la diversidad es muy productiva. Algunos tienen facilidades mayores para acercarse a ciertos sectores y otros a otros. Esa diversidad ha confluido en este momento, igual que, por ejemplo, el consenso de la independencia de Puerto Rico y la descolonización confluye en la más amplia diversidad de la América Latina. Y por lo tanto no debemos ver eso como obstáculo, sino como un haber de nuestra lucha. Cada uno por su lado durante años, años no, décadas, ha ido impulsando para que la América Latina en su conjunto tome una determinación de apoyo a nuestra descolonización e independencia. Por fin se logró la CELAC. Y la CELAC hoy día ha tomado esa determinación porque por años se ha estado instruyendo y solicitando de nuestros hermanos latinoamericanos de centro, de izquierda y de derecha el apoyo a nuestra descolonización e independencia. Me gusta el seguimiento. Estados Unidos ha tenido oídos sordos, no solo a la petición que se hace de Puerto Rico, no digamos solo para la independencia, sino también para la anexión total de Puerto Rico. ¿Qué diferencia puede hacer esta decisión de la CELAC respecto a Washington? Pues la diferencia es que el oído está sordo en la medida en que el sonido es disperso, en la medida en que el sonido es unánime, rotundo, pues entonces hay que prestarle atención. No es lo mismo que un país u otro diga tal o cual cosa, es que el conjunto, todos los países, los amigos y aliados más incondicionales de Estados Unidos y los que no son tan amigos de los Estados Unidos, al unísono dice, hay que descolonizar a Puerto Rico,
nosotros apoyamos el proceso de descolonización e independencia de Puerto Rico. Es algo totalmente distinto en un mundo totalmente distinto. Si a eso se le une, como preguntaba uno de sus compañeros, la quiebra total de la economía colonial en Puerto Rico y la amenaza hasta los intereses norteamericanos en cuanto a deuda, etcétera, y se le añade a eso el interés de figuras prominentes, particularmente en el Comité de Jurisdicción en el Senado, que están diciendo que hay que terminar con el colonialismo en Puerto Rico, pues imagínense ustedes en el momento más propicio en que estamos. Es un momento totalmente diferente a los anteriores, que no se pudo haber dado antes, dicho sea de paso, pero que se da ahora y cristaliza ahora por el esfuerzo cuando no se veía la luz al final del túnel. Pero tomando en cuenta lo creativo que ha sido Estados Unidos en las últimas décadas para justificar lo que está ocurriendo en Puerto Rico, y tomando en cuenta que ahora dan 2.5 millones de dólares para orientación, ¿no les preocupa que Estados Unidos simplemente diga, bueno, yo le di un dinero a Puerto Rico, allá ellos que decidan? No es lo creativo, sino lo engañoso que ha sido. Hoy en día no es tan fácil engañar. Hoy en día estamos en un mundo total y radicalmente distinto.